Tenemos con nosotros, ya lo habíamos anunciado, a nuestro amigo Pedro Reyes. Él es artista, pintor, también activista comunitario, profesor, y vamos a conversar con él porque es una persona con mucho conocimiento sobre la historia. Y vamos a conversar, Rafael y yo vamos a conversar con él sobre la independencia de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque hasta ahora nosotros llegamos a este país y los 4 de julio lo usamos para barbecue, lo usamos para comprar, lo usamos como día de fiesta, para tirar muchos fireworks. Pero ¿qué fue realmente el 4 de julio? Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien y que todo sea un éxito. Muy buenas tardes, Pedro. Mucho gusto. Batallando esta pandemia. Mucho gusto, Pedro. Encantado. Mira, el amigo decía que él no entendía el problema de cómo se va incrementando. En vez de ir bajando, se va incrementando de nuevo la pandemia. O sea, lo infectado. Y el problema es que estamos en un sistema capitalista donde lamentablemente la salud y la finanza como que no hacen un buen matrimonio. Y aquí le han dado tanta importancia a la economía que entonces al comenzar a abrir para que la economía no caiga, comienza entonces de nuevo a infectarse a la gente. Y eso va a seguir así, eso va a seguir de mal en peor. Así es. Lamentablemente esa es la situación. Lamentablemente va a ser así. Lamentablemente. Bueno, entonces arrancamos con el tema. Mira, pues recuérdense que cuando era lo que llamaron los europeos el descubrimiento de América, que llegó Colón a esta parte del mundo. Entonces cuando los ingleses, los holandeses, los franceses comenzaron a enterarse de lo que era esa riqueza que estaba entrando España, ellos dijeron, pero algo tiene que haber, por donde ellos van. Entonces comenzaron también ellos a investigar y llegan también a esta parte del mundo. Pero los británicos lo que más querían era como no conquistar tierra por aquí, sino más bien era saquear los galeones llenos de oro, llenos de perlas que llevaban los españoles a Europa. Pero entonces, luego con el tiempo, fueron pasando los años y llegó el momento que había que tener asentamiento. Y los británicos comienzan a asentarse en lo que es entonces en Jamaica y en las islas pequeñas, estas islas de las Antillas Menores, hasta que fueron llegando hacia el norte, y el norte llegan entonces a tomar parte de lo que es Estados Unidos, una tierra bien inmensa, donde los franceses tenían una parte, donde los españoles tenían una parte, donde los holandeses tenían esta parte que hoy se llama New York, que era la llamada entonces por ellos el New Amsterdam. Entonces, ¿qué hicieron estos países que tenían tierras aquí en esta parte de Norteamérica? Pues que como ellos tenían guerra también con la gente con los británicos, pues entonces comenzaron a ayudar y a alentar a los que estaban aquí, que eran británicos también, a que ellos fueran a independizarse, porque a fin de cuentas las guerras en Europa se estaban pagando con los impuestos que le fueron poniendo a los colonos que estaban radicados en esta parte del norte de aquí, de hoy llamado Estados Unidos. Entonces ellos se fueron despertando y dijeron, pero ven acá, nosotros estamos ya enviando más de un 60% de la producción de aquí hacia Inglaterra, nosotros podemos quedarnos con todo eso. Y ahí comienza como a encenderse el bombillo a los que estaban aquí, y comienzan entonces a ellos tratar de zafársele a la metrópolis. Entonces se fueron juntando, y en esas partes de aquí que ellos tenían, podemos contar 13 colonias. Eran 13 colonias de las cuales se alimentaba Inglaterra. Pues esas colonias comenzaron entonces a luchar por su independencia, y ahí entran en guerra ellos mismos con la parte que defendía a Inglaterra, hasta que Inglaterra comienza a mandar refuerzo para irlo a ellos
diezmando, y las guerras fueron guerras cruentas. Las guerras empiezan, por ejemplo, la guerra la batalla de Trenton, que se da en el 1776, una victoria que fue para los de aquí, para los colonos de aquí, pues ellos le hicieron una gran baja a los británicos. Luego se dieron también la batalla de Long Island, la batalla de Princeton, la batalla de Filadelfia, de Saratoga, de Yorktown. Fueron batallas cruentas. La batalla, por ejemplo, las últimas dos batallas, que fueron la de Saratoga en el 1777 y la de Yorktown en el 1781, pues esas dos batallas fueron las que le dijeron ya a los británicos que ya tenían que desistir de lo que era entonces ya esta parte que tenían ellos como colonia. Y estas 13 colonias pues se unieron las 13 y fueron echando hacia adelante lo que fue la creación de un país como hoy es Estados Unidos. Pero no podemos hablar de independencia sin hablar también de George Washington, sin hablar de lo que fueron los grandes líderes de ese entonces, como Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, que fueron los arquitectos de esta república, fueron los arquitectos de la construcción de un país. Pero ahí Francia, España y la misma Holanda juegan un papel importante, porque entonces ellos también entran en guerra, porque también ellos entran en crisis, porque es que la guerra se llevaba toda la producción y todo el saqueo que ellos hacían en esta parte del mundo, se le iba en Europa en la guerra. Y de ahí viene también lo que fue la guerra, la guerra de Francia, esa guerra que hoy día todavía hablamos de ella, la guerra de la Bastida. Entonces, ¿cómo diríamos? Es un país que se fue forjando a base de plomo, de puro plomo, y es un ejemplo para nosotros, lo que siempre estamos hablando de cambio. Y si no se da una buena guerra, es difícil parir una buena paz, porque nosotros estamos subyugados por los países desarrollados, y de la única forma que podemos zafarnos nosotros es haciendo nuestra propia revolución, así como Estados Unidos, como Francia, Inglaterra hicieron sus revoluciones. La de nosotros todavía está pendiente. Según tengo entendido, en la parte de Manhattan, por el aro de, como le dicen, del área de Harlem, se hablaba que por ahí venían Washington y sus militares armados. No sé, en una ocasión estuve escuchando. Sí, exacto. Sí, esa parte que tú dices, sí, fue una parte donde se peleó bastante. Inclusive, de aquí se cruzaron a Filadelfia, y en Filadelfia se dieron grandes batallas, como la batalla del 77, de 1777. Esa batalla en Filadelfia, quien la ganó fueron los británicos. Ahí murieron muchos de los colonos que defendían esta parte. También podemos hablar también de lo que fue ¿cómo se llama? La masacre de Boston. Eso fue en el 779, la masacre de Boston, porque los británicos todavía no se daban por vencidos, y aún así querían cobrarle impuestos a los colonos de esa parte, pero ellos se sublevaron. Pero qué va, los británicos que estaban encantonados en esa parte tenían demasiado hierro. Ahí es donde George Washington se la juega bien, y después de esa masacre llegan ellos a esa parte, la parte de Boston, la parte de Massachusetts, y ahí George Washington logra que el nombre de él llegue a lo máximo de lo que fue esa lucha de independencia. Porque George Washington para los estudios no fue muy bueno, porque George Washington, cuando murió su padre, George Washington lo que tenía eran 15 años. Tenía 15 años y quedó bajo la tutela del hermano mayor, que era un hermano de padre. Pues el hermano de padre del tutor, George Washington, y es entonces el que lo va guiando hasta que lo hace por lo menos agrimensor. Pero como se dio todo esto en 1776, pues George Washington entró, joven al fin, entró a la guerra, y en esa guerra pues se hizo
se hizo hombre y se destacó bastante, ¿no? Se destacó muchísimo. El padre de él era un hacendado, ¿tú me entiendes? Agustín Washington. Él tenía el deseo de llevarse a George para Inglaterra, pero no pudo porque murió estando este muchacho muy joven, tenía 15 años. Es hijo de la segunda esposa de Agustín, George Washington. Sí, Rafael. Sí. Pero fueron grandes batallas. Pero las batallas que se dieron también, tenemos que hablar también de las injusticias, de las atrocidades que hizo después Estados Unidos con los verdaderos dueños de estas tierras, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte norte de aquí de Nueva York, lo que llamamos Upstate, eso estaba lleno de los aborígenes, y esa gente fueron masacrados, o sea, lo fueron echando a puro plomo, lo fueron echando hacia el norte, hasta que ellos quedaron ya, como dice uno, sin poder a dónde correr, y fueron asesinados. Sí. Y en todas las partes que eran estos colonos, con la fiebre de hacerse cada día más rico, pues cometieron muchos atropellos, muchos crímenes, demasiado. Eso está escrito en la historia de la construcción de este país. Mucha sangre innecesaria. Pero así es que, y esta gente venía, como dice uno, y esta gente venía desde su tierra con esa ansia de subyugar gente. Una preguntita, Pedro, por favor. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, mira, una inquietud en el sentido en que está planteando, en que está haciendo tu exposición. Entendemos, ¿verdad?, que esta sociedad bajo la que se desenvuelve, ¿no?, este gran país norteamericano es la capitalista. Sí. Es obvio que como consecuencia de esa independencia de esta gran nación, un 4 de julio del 1776, algún beneficio se derivó de esas independencias de los Estados Unidos. Mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted que ese beneficio ha sido retribuido de manera equitativa a nivel de toda la población norteamericana? No, nunca. Es todo lo contrario, Por ejemplo, mira, ahora mismo lo que estamos viviendo hoy día es ejemplo palpable de lo que está sucediendo. Mira cómo la clase nuestra, los barrios nuestros trabajadores, cómo los pequeños comerciantes se están yendo a la quiebra. Tú vas caminando por los sitios, y los sitios que han podido abrir han sido milagrosos porque han tenido que incurrir en deudas para poder seguir abriendo. Una deuda que no se sabe si será paga o no en el futuro, pero las deudas están ahí y se sigue incurriendo en más deuda. Entonces, es una parte de nuestro país que es batalladora, pero también tenemos una gran población de gente que no se sabe a dónde van a llegar. Ese estímulo que dieron de 1.200 pesos, de 1.200 dólares, no es más que un aliciente para que la gente, como tiene que gastar, nosotros somos consumidores biológicos, pues para que la economía siempre esté como sustentada. Pero que aquí lo que se está pensando, como lo que manejan este país son empresarios, lo que están pensando solamente en la economía, no piensan en la salud, en la vida, inclusive no se dan cuenta de que ellos podían exonerar a toda esta población de deuda, porque a fin de cuentas ellos lo que hacen es que producen inorgánicos, y aún así no hacen una repartición de los bienes que ellos administran, no hacen una distribución la más ¿cómo diríamos? La más justa, viable, la mejor para el pueblo de este país. Y da pena esa vaina, eso da mucha pena. Sí, da pena sobre todo porque el sacrificio fue de toda la población norteamericana. Exactamente. En ese sentido, pues se presupone que ese beneficio debió ser para todo de manera igual. Y de hecho, en realidad, así no ha resultado ser.
No, por las razones no. que tú exponías hace un momentito. Inclusive, sí, inclusive, mira, en la guerra del año 1871, estamos hablando de cuando Abraham Lincoln, para que tú veas cómo que funcionan esta gente, había un general, apellido Vanderbilt, y ese general Vanderbilt tenía no sé dónde lo consiguió unos barcos ya podridos, unos barcos que después con las investigaciones que se hicieron se dieron cuenta que la madera no podía coger los clavos porque estaba podrida. Y así él embarcaba soldados de un sitio a otro y le pagaban $900 diarios a ese señor, que en aquel tiempo era una fortuna, $900 diarios. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es? Bueno, porque los recursos que este país tiene en sus manos, lo que hace es que lo distribuye en su gente, en su clase. Y ahí es que ellos no pierden, ahí no pierden ellos, como dicen, no pierden el norte, no pierden el sentido de lo que es la clase. Y esto nos debe dar nosotros ejemplo de que las clases no se suicidan, y todas las clases tienen que estar apoyadas para poder hacer algo, para poder resistir, para poder luchar. La clase no puede estar uno por aquí y otro por allí, sino que tenemos que estar juntos y tratar de estar juntos y tratar de conocer a qué clase pertenecemos. Correctivos. ¿Cuáles son los correctivos que entiendes tú, verdad, que debieran ser llevados a efecto con el fin no de provocar ese cambio de comportamiento y de actitud en cuanto a nuestros dirigentes actuales? Como hicieron, principalmente? Sí, es una buena pregunta, una pregunta fantástica. Así mismo como hicieron gente como Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, que eran gentes que tenían mucho conocimiento, así nosotros debemos tratar de tener ese conocimiento para poder entender las cosas. Así como tuvieron ese conocimiento de ellos independizarse de lo que era Inglaterra, pues nosotros también tener el conocimiento de la clase que nosotros pertenecemos, y nosotros tener nuestro propio gobierno, nuestro propio Senado, nuestras propias instituciones. Y para eso nosotros tenemos que tener una conciencia clara de a qué clase pertenecemos y cuáles son los intereses nuestros. Porque nosotros somos pobres, pertenecemos a la clase pobre, pero muchos de nosotros pensamos como ricos, siendo pobres. Entonces estamos divorciados de una realidad que lo que hace que nos afecta en todo el sentido de la palabra, esa actitud nuestra. ¿Hay razones para celebrar un 4 de julio en estos momentos? Yo creo que nosotros no tenemos nada que celebrar, sinceramente. Yo creo que este 4 de julio tiene que ser un 4 de julio de reflexión, de nosotros entender que nosotros debemos esforzarnos para nosotros tratar de salir del lodazal en que estamos. Este 4 de julio sea el inicio de una mejor orientación, y que los que tienen conocimiento lo pongan a favor de su pueblo, porque mira, de la clase nuestra hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no quiere de forma egoísta, como que no quiere sumarse, no quieren sumarse. Y entonces, por eso que los países nuestros cada día están más adolecidos de líderes, porque los que tienen conocimiento lo que hacen es o lo utilizan en contra de su propio pueblo, o otros lo que hacen es que lo usan para ellos propios, para ellos mismos, nada colectivo, sino para ellos. Mira, el primer ejemplo es Europa. Tú sabes, los países pequeños en Europa que hoy día tienen un estándar de vida por encima de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen ciudadanos, tienen líderes que son mucho conocimiento. Entonces nosotros, el ejemplo son esos países, y el mensaje es que nosotros debemos cada día informarnos. Así como esas informaciones que tú dabas hace un rato, la gente coger esas informaciones, seguirlas difundiendo, seguirlas pasando de mano en mano para que la gente pueda entender principalmente por donde lo que estamos pasando. Y esta pandemia es parte de ellos, es parte del mismo problema que se suma a los demás problemas que venimos arrastrando de hace cientos y cientos de años. Sí, no, entendemos, ¿no? Porque no es justo, en realidad, ¿no? De que viéndonos la sociedad norteamericana en todo su contexto, ya de manera general, que de ella un 2% esté disfrutando, ¿no? de
un gran porcentaje de las riquezas que se generan a través de las actividades en este país. Y a la inversa, esa gran mayoría localizada en los niveles de pobreza extrema apenas se benefician de un bajísimo porcentaje de lo que es la riqueza, ¿verdad?, que se genera a través de las acciones, de las actividades llevadas a cabo en este país. Correcto. Okay. No es justo realmente. No, ahí hay una inequidad tremenda. Y precisamente en ese orden es donde nosotros debemos plantearles a aquellos dirigentes nacionales sobre la inequidad en la distribución, ¿verdad?, de esa riqueza. No es justo que en pleno siglo XXI nosotros estemos atravesando por una situación parecida. Vamos a procurar con nuestras acciones el ser más equitativo. Vamos, aquellos que tenemos lo más, que estemos dispuestos a sacrificarnos en algo en beneficio, ¿verdad?, de esas gran mayorías que se rola dentro de lo que son los índices de pobreza, sobre todo extrema. Es la pura verdad. Eso está bien claro, muy bueno que lo ha dicho, muy bueno, muy bien. Entonces, entendemos que realmente celebrar un 4 de julio, ¿verdad?, de la manera que venimos haciéndolo, como bien usted señalaba al inicio de su exposición a ese respecto, más que celebrar un día como hoy, debemos tomarlo para reflexionar. Seguro. Y hacerle llegar mensajes a la clase dirigencial, en el sentido de que la cosa no se ha conducido de manera debida al día de hoy. Es que vemos, ¿verdad?, que ese índice, esos niveles de pobreza, más que disminuir, vemos, ¿verdad?, que día tras día van incrementando. Entonces yo creo que eso dista mucho de los pensamientos, de lo que fue de los fundadores de esta gran nación norteamericana. Exactamente. Es la pura verdad. Correcto. Está correcto. Es la pura verdad. Entonces se puede decir que no fue una fiesta, ni será una fiesta, el 4 de julio. Bueno, como él dice, ese 2% que son los que están beneficiando de la riqueza de lo que producen los trabajadores en este país, pues eso van a tener con qué celebrar. Y tiene por qué celebrar, porque ellos son los que están saqueando lo que es el sudor de los trabajadores, de los obreros, que son los que producen la riqueza. Pero llegará el momento que estos trabajadores, estos obreros, si no somos hoy día nosotros, vendrán otras nuevas gentes que también tendrán la bandera de seguir la lucha, porque a fin de cuentas llegará el momento de la emancipación de los trabajadores en todo el mundo, porque a fin de cuentas los trabajadores somos los que producimos esa riqueza que mal se distribuye en todos los nacionales. Y qué pena, Pedro, que en pleno siglo XXI estemos frente a una situación parecida, ¿eh? Sí. Y todo después de tantos años. Mira, hay un montón de hispanos que salen a celebrar con los torpedos, yendo a los parques, hacer los barbecue y todas esas cuestiones, porque no hay una conciencia de clase. Y ahí es donde radica el problema nuestro, en identificarnos con nuestra clase. Ese es el problema. El problema aquí también, Pedro, es que este mismo sistema que nos está alienando todos los días nos hace olvidar nuestros líderes, nuestra ideología, nuestros mártires, nuestra historia, y por eso es que cada uno de los países aquí le celebran su independencia, pero se la celebran con fiesta. Nadie habla exactamente el costo de vida, el costo humano, ¿verdad?, que hubo, ni todos los sacrificios de los líderes. Los sacrificios, exacto. Sí. Tú sabes los negros que murieron en esa guerra, pero muchos negros que murieron. Sí, pero nadie recuerda nada de eso. Entonces, incluso se basaba el principio de que ningún hombre era mejor que ninguno,
que todo el mundo tenía derechos iguales. Esa era una de las concepciones de esa independencia, y sería bueno hablar de cuáles son los ideales de Washington y compañía de operaciones con relación a la independencia, cuáles eran los lineamientos que ellos perseguían con esa independencia, porque ellos tenían, bueno, ellos miren qué sucede. Washington, para que otra cosa, Washington, con todo lo que aportó, con la lucha que hizo a nivel militar y después como presidente, como primer presidente, donde él esperaba a que primero se elaborara una constitución para luego ser presidente. Por eso que él es presidente no en el 1776 como uno piensa, sino en el 1886, que es mucho más allá, porque no se había elaborado una constitución, todavía la lucha seguía, los británicos no se rendían. Pero cuando él es presidente, Thomas Jefferson quería que él continuara sin límite como presidente. Y él decía, no, porque hay una gente que tienen mejores ideas, que tienen también otro pensar, no puedo ser solamente yo. O sea que había también unas pretensiones continuistas en estos líderes que también estaban ahí, de tener como una dictadura. Pero había personas como Hamilton que luchaba también en contra de las pretensiones de Jefferson, porque Jefferson fue el tercer presidente de este país. Entonces, el primer vicepresidente, que fue John Adams fue entonces el segundo presidente. Pero que John Adams tenía también una visión, porque era muy inteligente, tenía una visión más democrática que Jefferson, porque Jefferson era un negrero, Jefferson lo que era un esclavista, y lo que quería era como un tipo muy inteligente, tenía más de 12 profesiones, pero al mismo tiempo ese conocimiento lo usaba también para seguir subyugando a una clase que eran, por ejemplo, a la clase negra. Y Francia, que a fin de cuentas fue cómplice de todo esto, porque la parte de New Orleans, que pertenecía a Francia le vende a los americanos para que los americanos sigan creciendo y al mismo tiempo tuvieran más fuerza para luchar contra los ingleses, pero le salió el tiro por la culata, porque hoy día los ingleses, y al igual que los norteamericanos, vienen siendo la misma porquería. Aquello en Europa y esto aquí en América, pero son, como dice uno, son parte del mismo andamiaje. Harina del mismo costal. Exacto. Y mira cómo Francia en el año 1876 le envía esta estatua, la Estatua de la Libertad, para celebrar el primer centenario de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y lo primero que mandan es la parte donde está la antorcha. Esa parte llegó y se exhibió en Filadelfia en el año 1876 en la Feria Universal, una feria que se dio grandiosa celebrando ese centenario. Pero la estatua en sí, la estatua entera, se viene inaugurando 10 años después, en el año 1886, en el gobierno de Cleveland, que es cuando llegan parte de lo que es la masa de la estatua, el cuerpo, que llega entonces fueron 214 cajas que traen 350 piezas. A esto hay que agregarle también unas 36 piezas donde venían tornillos, arantelas, remaches. Y entonces, como había que hacer un pedestal, había que hacer también una forma de estrella en el piso, cambiarle el nombre a la isla. O sea, era una serie de cosas que se llevaron 10 años para ellos poder hacer este tipo de cambio y de terminar la estatua, que fue inaugurada entonces en el 1886 por el presidente Cleveland. La estatua pasa a ser hoy día un monumento de la humanidad. Okay. ¿Cómo entonces podríamos educar a las nuevas generaciones de que efectivamente la independencia o el Día de la Independencia de Estados Unidos no es una fiesta, sino es un recordatorio de dignidad y sacrificio de hombres y mujeres que querían ser libres, diría yo? Sí, mira qué sucede. El problema viene
Y en todo tiene que estar la clase, porque esa es otra cosa. ¿Qué grupo es que dirige? Bueno, aquí estaban dirigiendo los que eran abogados, los que tenían conocimiento, los que tenían el dinero, y se fueron adueñando de la tierra y fueron repartiendo su antojo y le fueron dando a su gente, y los demás eran esclavos. Le dieron a alguna gente sobresaliente, como los capataz, le dieron también porciones de tierra y lo convirtieron en aliados, en esos colonos aliados, que eran los que salían también los fines de semana a cazar negros por donde quiera que iban para tenerlos de esclavos en sus tierras. Ahora, este programa que tú tienes, ojalá pudieran aparecer varios programas, muchos programas, que se vayan multiplicando, que al mismo tiempo sean escuelas, que sean también 2 horas de educación, 2 horas de decirle la verdad a la gente, 2 horas de que la gente pueda irse también despojando de esos programas bachata, de esos programas que lo que están hablando es de cosas que no tienen que ver nada con lo que sería el futuro de la familia, de los trabajadores. Entonces, cuando la gente vaya entrando en ese tipo de conciencia, ahí que la cosa va a ir cambiando. De otra forma, las cosas no cambiarán. Las cosas cambiarán en la medida que la gente se eduque, en la medida que la gente se va buscando un inconsciente. Porque hasta ahora nos tienen alienados, y esa alienación lo que hace que nos engañen. Sí. Ahí es que de ese hoyo que tenemos que salir, de ese fango, del fango de la alienación. Y tu programa está muy bien, yo lo veo muy bueno. El amigo que está ahí, el amigo está 100% claro. Él está muy claro, puede aportar también como lo está haciendo. Y lo que necesitamos es oídos receptivos que puedan captar este tipo de mensajes, este tipo de alocución, que es la que va a llegar al alma y al cerebro de los trabajadores. Y las nuevas generaciones, Sí. Seguro. Es un buen trabajo que ustedes están haciendo. Yo aplaudo lo que ustedes están haciendo. Me da pena con muchos amigos que tienen muchísimo conocimiento, inclusive que simpatizan también con lo que uno está diciendo, pero que son tímidos y no quieren como lanzarse a lo que serían proyectos comunales para enseñar a la gente, para educar a la gente. No lo hacen. No, y hay una cosa. Están acomodados. Y hay una cosa muy importante. Esta cuestión de, mediante todos los procesos, hacerle entender a nuestra clase dominante de que real y efectivamente todo, como miembro de esta comunidad norteamericana, y habiéndonos sacrificado todo en lograr este objetivo, que es lo que se celebra en el día de mañana, 4 de junio, y que implicó un sacrificio general para toda la población norteamericana, debemos plantearle, debemos concientizarle, debemos hacerle comprender de que en términos de esos beneficios que se derivan o se han derivado de esa independencia de este país, en cuanto a esos beneficios, todos debiéramos ser correspondidos de igual manera. De tal forma que aquellos que han obtenido los mayores valores en términos de esos beneficios estén en disposición de sacrificarse un poquito en beneficio de aquellos que prácticamente nada han alcanzado. Y en ese orden, en ese sentido, nosotros iríamos en el tiempo alcanzando un poquito de esa equidad, de esa justicia de la cual nosotros hemos hecho mención en este diálogo que estamos sosteniendo en conmemoración de ese día de mañana que se celebran nuestras independencias. Exactamente, muy bien, fantástico, muy bueno. Un gran placer, Pedro, y la verdad que el placer es nuestro. Me siento muy agradecido con la invitación que me han hecho, y al mismo tiempo me siento también diría que me siento ganador, porque al mismo tiempo he salido con más beneficios de educación al oírte a ti y a esta niña, María Luisa, y me siento muy identificado con su forma de trabajo, con sus ideas, con sus expresiones y con su conocimiento. Me siento muy agradado. Me siento muy bien con ustedes. Y de parte nuestra es recíproco
Es recíproco para usted, porque la verdad que me he dado cuenta, nos hemos dado cuenta de lo bien documentado, lo bien conocedor que está Pedro. Gracias. En cuanto a todos esos asuntos inherentes a lo que es ese importante evento, ese importante acontecimiento relacionado con el desarrollo de las actividades de esta gran nación norteamericana. Pedro, aunque quizás resultaría un poco, yo diría, de improvisar, el pedirte que nos opinaras sobre las elecciones dominicanas, porque nosotros sabemos que tú eres una persona con mucho conocimiento, por eso creemos que no estamos improvisando nada y que debemos también ayudar, ya que tenemos a Rafael aquí, que también es una persona que participa, lee sobre lo que está pasando en el país, que enfoquemos un poco. Por ejemplo, yo tengo aquí, parto desde ahí, tengo una carta que acabo de recibir de mi esposo fallecido, donde le manda la ubicación electoral, donde él va a votar. Es increíble porque él nunca votó aquí en el país y que yo tengo entendido no tampoco hizo nada para votar, o sea, no hizo ningún tipo de... O sea, él nunca se empadronó. No, y donde él tenía el conocimiento era en Manhattan, era que votaba por aquí, por Estados Unidos, era que le tocaba por las elecciones norteamericanas. Y ahora esta gente le envían el lugar donde va a votar, cerca de la casa, en la escuela. Él nunca se empadronó, que yo sepa, nunca se empadronó, pero mucho menos votó. La única que ha participado, incluso como delegada de partido, he votado, he sido yo. Y a mí me llegó una vez una carta 2 meses después de las elecciones. Y aún así yo me enteré que votaba y fui para allá y voté. Él no, porque él no estaba empadronado, que sí, ok. Ahora, a mí no me ha llegado nada. Yo no sé dónde votaría, no sé. Sí, a mí no me ha llegado nada, pero que es para uno saber cómo está funcionando esto. Sí. La idea es eso. Mira qué sucede. Mira lo que está sucediendo con eso. Mira, está sucediendo algo que todavía los partidos de aquí, los partidos dominicanos que residen aquí, son cómplices también de esa práctica. Y es que la Junta Central Electoral se sobreentiende que es un organismo independiente. Sí. Pero ¿qué sucede? Que la Junta Central Electoral está situada donde está el consulado dominicano. ¿Qué significa eso? Significa que el consulado dominicano tiene la dirección de lo que es esa Junta Central Electoral. Entonces ellos tienen ahí el archivo de lo que es todo, la cédula, el acta de nacimiento de todo el mundo, de los que residen aquí. Entonces, por eso ellos pueden saber quién está, quién no está en el país y enviarle cosas. A pesar de que hay fallas, como tú me dices, le envían a tu esposo, ya 3 años de muerto. ¿Dónde va a votar? Ahí se ve que ellos todavía están faltos de información, porque no tienen la información de que él no existe. Entonces, sobre lo que te podía decir sobre las elecciones para este domingo 5, es lamentable para el pueblo, es lamentable, porque gane quien gane, el pueblo no gana. El pueblo votará, el pueblo tendrá un desahogo, el pueblo tendrá un ejercicio que se lo da la Constitución. Es un derecho, un deber, un derecho, un poder que le asiste al ciudadano. Pero lamentablemente los partidos y los candidatos que tienen esos partidos, pues ninguno están acorde con lo que es las necesidades del pueblo. Estamos cayendo en lo que ha caído Estados Unidos de su creación, que lo que han estado gobernando son empresarios, son comerciantes, son gente que lo que han hecho de la política es un circo y un comercio. Entonces, si gana el Penco es un empresario, si gana el del PRM es otro empresario, un empresario que tiene la parte, hay otra cosa más disyuntiva que sea empresario, y es que tiene la parte de uno que fue presidente, que lo que hizo fue que se alió a los banqueros para poder arrancarle el alma a los contribuyentes y a los depositantes, como fue el caso de Hipólito, como se abrazó a lo que fue Alejandro Grullón, y quebraron 2 bancos. Quebraron 2 bancos en ese entonces, porque ellos lo que querían era favorecer a la banca que le pertenecía a Alejandro Grullón. En el caso nuestro hoy día, pues vamos a encontrar una crisis mucho más grande
Esta gente han hecho unos préstamos ya saliendo, ahí por ejemplo se embarcaron con 40.000 millones de pesos que tienen que ver con la AFP. La AFP, que son los recursos de los trabajadores para su pensión, para su retiro, pues en vez de devolverle parte de eso a los trabajadores, todo el mundo se opone, todos los partidos se oponen a que se le devuelva parte de ese dinero, pero aún así vamos a dejar que no se le dé. Pero ¿por qué lo cogen ellos? ¿Por qué al gobierno sí se le puede prestar para hacer campañas políticas y el pueblo no se le puede dar para que salga de los problemas que le está ocasionando esta pandemia? Es para que tú veas, si la gente entendiera, la gente estuviese preparando otra cosa que no fueran hacerle dudas de elecciones. Como hicieron esta gente que hoy día van a celebrar mañana su 4 de julio, pero nosotros tendremos también preparando para hacer nuestro propio 4 de junio también allá en Santo Domingo. Yo no creo que votando nosotros podamos resolver los problemas nuestros, no creo. Y además de las acusaciones que hay en grande escala de que los dos partidos tradicionales están siendo financiados por el narcotráfico. Nuestro país está desde siempre, pero eso se acentuó más en el gobierno de Jorge Blanco. De Jorge Blanco para acá, el narcotráfico comenzó a crecer. Y hay que recordar también que Estados Unidos es que promueve este tipo de políticas, porque cuando Balaguer toma el poder, después de las elecciones del año 1966, que se da lo que es la política de contrainsurgencia, y comienzan a eliminar a todos estos muchachos que venían principalmente del 14 de junio, del MPD, pues comienzan a incrementar lo que son las UAS, la discoteca, sitios como San Francisco de Macorís, que eran muy combativos. Comienzan entonces a llegar aquí lo que son las drogas, los narcotraficantes, porque fue una política, tú me entiendes, de inversión de valores, donde los verdaderos revolucionarios fueron mellados, porque unos fueron asesinados y otros fueron premiados con visas y entraron aquí y se envolvieron en el narcotráfico. Entonces es una política donde se hace un abrazo, se hace un matrimonio con los gobiernos nuestros y las drogas, y por eso hoy día ya no es asombrarse, porque cada partido tiene su narcotraficante preferido hasta hoy día. Pedro, ¿qué espera usted que haya de ocurrir este próximo 5 de julio? Es decir, el domingo. Bueno, mira, oye, ¿habrá primera o habrá segunda vuelta? Yo creo que no habrá. Yo creo que no va a haber. Creo que no va a haber segunda vuelta. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo dominicano, como no tiene dominio de conciencia, allá la mayoría de la gente actúa como los niños cuando juegan belluga, cuando juegan bolita, que la gente apuesta a que va a ganar. Entonces ya en los oídos del pueblo está que va a ganar el PRM. Entonces mucha gente, porque la gran mayoría no son militantes del partido, ni pertenecen a ningún partido. La gran mayoría del dominicano no está inscrito en ningún partido. Es una masa que se mueve de una forma espontánea a donde lleve unos presentimientos, porque no tienen dominio, tú me entiendes, de la política, no conocen. Por ejemplo, mira, los partidos políticos, del dinero que ellos están recibiendo todos los meses, que son 306 millones al año, ellos están supuestos a coger el 10% para la educación de los miembros del partido. Y ellos no gastan un centavo educando a sus miembros, un centavo no gastan ellos, mucho menos una población, porque si esa población llega a educarse, pues ellos dejarían de ser ya políticos, porque fuera reemplazado por cualquier líder de cualquier barrio que va a ir surgiendo en la lucha cada día. A las 8 nosotros tenemos una entrevista. Yo no quiero que tú te vayas, porque tenemos otra entrevista y vamos a hablar de salud